Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Tiempo de psicología, con Pilar Muñoz. Tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, No suena igual, pero rima. El ser humano es el único ser vivo que puede transitar por el tiempo. Puede hacer esta proeza por el entramado neuronal, entre ellos la huella que deja la memoria. Existen restos, vestigios de aquellas vivencias que han dejado una impronta emocional con valencias positivas o negativas. En estos días ha sido rescatado un pasado reciente, algunos relatos, términos y cifras que han desempolvado el miedo, la inquietud y la búsqueda de fuentes de información, muchas veces a la desesperada y sin filtro, para distinguir lo real y lo inventado. Están sonando términos que resuenan en la melodía colectiva del miedo, rememoran el sufrimiento y nos atemoriza el aislamiento. Sobrevuelan relatos de personas que han dado positivo, plantas de hospitales restrictivas, rastreo de posibles contagiados, virólogos y expertos. El espectador escucha, observa, pero el ciudadano se alerta, desconfía de una tos del igual que tiene al lado en el ascensor. Recela de un estornudo de un compañero de trabajo. Rehúsa a disfrutar de sus vacaciones en un crucero o ir a Canarias. Y el ser individual combate con unos fantasmas que aún no ha podido olvidar. Son muchos y amargos recuerdos, son horas y semanas cosidas con incertidumbre y vulnerabilidad. La inteligencia artificial no sabe, no puede, no alcanza a responder y apaciguar nuestros miedos, nuestra debilidad fisiológica y nuestro quebranto emocional. La era de la todopoderosa tecnología no nos libra de la sospecha de un virus minúsculo. Nos resuena demasiado y no es una melodía agradable, pero no toda melodía apunta a una apoteosis trágica. La única rima que puede tener el ser frágil e indefenso es apelar a su espiritualidad y cerciorarse con su razón. Si suena demasiado alto y nos embota los sentidos, mejor paremos y reflexionemos. Volvamos a musitar una oración, una plegaria, a ese Señor que prometió no abandonarnos hasta el final. Esa es la rima más hermosa y más sanadora. Cambiamos de registro, permítanme. Nacido en el Madrid de las Vistillas, la rosa de Madrid, la rosa de Madrid. Muy buenas noches, chulaponas, y muchas felicidades a los Isidros, Isidras y a las Isis y a los Isis.
Feliz día de San Isidro, santo trabajador y labriego, un labriego confiado en Dios. No lo perdamos de vista como ejemplo de confianza y de laboriosidad, que en muchas zonas rurales también es San Isidro y se festeja. Están sintonizando la emisora más libre y además de madrileña es española, y para ser más exactos también es internacional. Pero en el dial español sintonizan Radio María, la emisora de la Virgen, la emisora de la Madre, y en la casa de la Madre cabemos todos y nos espera a todos y a todos y a todas, y a usted y a mí. Y a esta hora y cada 15 días, los viernes, pueden escuchar Tiempo de Psicología. Se emite a las 9 de la noche y ahora son las 9:06, 8:06 en nuestras hermanas Islas Canarias, que hoy van a estar muy presentes, se lo puedo ya garantizar. ¿Qué pueden escuchar en este espacio? Pues todo aquello que no es política, que no es deporte, pero sí que es humano, que es actualidad y también atemporalidad, que nos afecta a todos, que nos hace sufrir a todos o que nos alegra a todos. Y antes de que suenen los clarines y se abran los toriles, hemos de presentar y agradecer a la presencia que en una emisora tenemos y hemos de reconocerles a los compañeros técnicos. Y hoy contamos con nuestra chulapona mantón ajustado, con Yolanda Gómez. Gracias, Yolanda. Muchas gracias. Luego nos tomamos una limonada en la verbena. Y en el cartel de feria, como siempre, un mano a mano para lidiar el tema de hoy. Vestida de grana y oro, les habla Pilar Muñoz, psicopedagoga, y con terno azul purísima y micrófono en mano, saluda desde el tendido Carmen Sánchez Franco, psicóloga clínica, con más de 30 años lidiando con la suerte de la salud mental o en el rejoneo de la búsqueda del bienestar. Muy buenas tardes, querida Carmen, seas muy bienvenida a la verbena o al coso, como tú prefieras, pero hoy se abren los toriles y sale un toro bragao, tiene manchas muy negras. Parecen vestir con fuerza el impacto del antivirus. Seas muy bienvenida. Buenas tardes, Pili, y buenas tardes a todo el equipo técnico y a todos los que han bajado ya de darse una vueltecita y nos van a hacer la cena y de paso nos escuchan. Y bueno, y a los que no nos escuchan también. ¿Qué más da? Buenas noches. ¿Has tomado hoy unas gallinejas? No. Y por cierto, yo voy de rosa y plata. Toma ya. Porque eso es lo que me gusta a mí. Ya está. Qué bonita eres. Bueno, venga, que ha salido el toro. El toro bragao. Un toro feo, Un toro feo, que embiste además. Sí, bueno, no sé si embiste o no, porque yo cuando los veo tan feos me voy. Bueno, pues venga, vamos a ello. Yo me voy, vamos a ver. A mí me da miedo y digo, yo me voy. No esperas a puerta, Gallola. Pues vamos desde el burladero, Carmen, porque estos días han sido, de hecho, les decimos a nuestros queridos oyentes desde esta mesa camilla, hoy muy verbenera, que tenemos otro tema que lo vamos a posponer para dentro de 15 días, pero estas semanas nos han frito con lo del antivirus y oye, que ha salido aquello, ¿no? De esos miedos que no eran tan ancestrales. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo influyen los medios en los miedos? Los medios influyen en los miedos, en las alegrías, en la información, en la desinformación. Los miedos influyen. Es la tercera fuente de poder. ¿Cómo no van a influir? Influyen muchísimo. Y en esto influyen en unos momentos para tranquilizar, en otros momentos para alertar. ¿Sabes qué pensaba yo pensando en esto de los medios? Que es un poco penoso porque se está haciendo reality hasta para dar la información. Cierto, Carmen. Y cuando se hace reality, ya la información es melodrama. Porque la información puede ser muy aséptica, ¿no? Llueve en Madrid. Pierde veracidad, pierde fuerza, claro, ¿no? Pierde credibilidad. La información es información. Llueve en Madrid. Pero si alguien dice llueve en Madrid torrencialmente, ¿se acuerdan de la Dana de Valencia? Coño, yo... Es muy buen ejemplo. Con perdón, diré, a ver, y a lo mejor estoy al lado de la ventana y no me ha parecido
un torrente de lluvia. Pero lo mismo estoy en un despacho sin ventana al exterior y digo, ¿qué va a pasar cuando salga? Pero Algo muy si a sencillo, ¿eh? continuación lo que se pone es un testigo de la dana, ya me relativizo menos. Entonces, cuando la información se vuelve muy tipo reality, es melodrama. Y yo con las cosas serias creo que no hay que hacer melodrama, hay que informar. Claro, claro. Porque la información puede serenar, puede además neutralizar, puede evitar que yo cometa una imprudencia. Claro. Ahora, el melodrama, pues depende, ¿no? Si siempre he tenido ganas de ser Antoñita la Fantástica, pues a lo mejor Una oportunidad. los riesgos, ¿sí? O a lo mejor banalizo. Cierto. O a lo mejor acabo en urgencias de un ataque de pánico. Por ahí va. Porque Claro, cuando se dispara esto y se va de las manos, porque nos se va. hemos alejado, para mí es una distancia que hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad, porque si la das, como muy bien has dicho, como un reality más, como si fuese un gran hermano o Sí, supervivientes, sí, tienes que tener la responsabilidad de que hay un público heterogéneo, un sí, público sí. que no es tuyo, Y luego, y que sí. no, Pues que tú no sabes el impacto que va a tener esto en una población que no viene de una experiencia neutra, sino que está, claro, tú y yo hablábamos hace escasos minutos, mientras nos daba paso Yolanda, y decíamos que es que la herida no está sangrando, pero no está no, cerrada. la herida no está sangrando a medias o no, pero está muy tierna, ¿vale? El Claro, coronavirus fue un horror para un mogollón de familias. Fue un horror para todos. Yo te comentaba que a mí, durante el coronavirus, me paró la policía mucho más que cuando tenía 19. sí, Y lo mismo cuando tenía 19, me lo merecía, pero justo en pandemia no me lo merecía. claro. Porque tenías que ir a atender a tus pacientes. Efectivamente, yo iba a repartir medicación. Claro. Entonces, estas cosas y ese tremendo fantasmagoría de verte por la calle en un, no sé, calle de Princesa, en un Guzmán el Bueno, En en un un Madrid Alberto solitario. Aguilera, solo, sin nadie, sin coches. Bueno, pues era un espectáculo bastante dantesco. Entonces, Claro. cuando la prensa va e informa y hace su trabajo bien, yo digo, ah, vale, no, si lo que han dicho es que tiene más capacidad de hacer daño, pero una contagiabilidad menor. Vale, vale, bueno. Pero claro, si a continuación sale el señor Simón, Pues que te deja nadie intranquila puede porque olvidar, resuena. claro, Claro, nadie puede olvidar, dijo, no, 1 o 2 casos, si acaso, yo a mi hijo le diría, ve a la manifestación, claro. y todos contagiados en la manifestación. Y dice, pero vamos a ver, este señor no Fíjate, tiene otro para informar. claro, claro. Y además es que, como te decía, han tenido diferentes impactos y la primera y más evidente, bajando a población base, es la ansiedad anticipatoria que te decía Claro, también a micrófono cerrado, que hay gente, te lo prometo, y te he dado la relación familiar, que ya se había pertrechado de, no se nos olvide, papel higiénico, guantes, mascarilla y lejía. En claro, otros a lo mejor no ha sido eso,
pero hay una búsqueda de síntomas. Oye, que yo tengo tos. María, tengo tos. Ah, y Claro, dices, hombre, pero si tenías tos antes de saber lo del virus del Andes, de los claro, Andes, es igual. Y después, otro segmento de la población, no solamente los de la carrera de San Jerónimo, sino partidos políticos, ayuntamientos, está la politización inmediata, unos frente claro. a otros, frente a un hecho objetivo, esa distancia que yo te digo, es decir, vamos a los datos de información, de Porque, veracidad, de objetividad, para tranquilizar. claro, para tranquilizar, ¿no se pueden poner de acuerdo los políticos cuando informan? Tiene que salir la ministra de Interior para decir que sí, que entonces las personas que sean sospechosas, si quieren, se les aísla si quieren, porque la persona es libre. Y digo, Claro. Y en ¿qué la primera parte, etapa que hemos dicho, en el momento de pavor, dices, ¿cómo? ¿Cómo? claro, qué parte es la que nos quiere decir? Es, ¿De qué me es habla? confusa. Claro, Entonces es ¿de qué me está benévolo, hablando, no? claro, Y luego sale la de sanidad y dice, sí, sí, se confinan. Entonces dice uno, a ver, se confinan o no, tengo que llamar a claro. quién, ¿qué tengo yo que hacer? O Y sea, aparece un factor que, bueno, un autor que he manejado, que eso da igual, pero bueno, lo menciona Slovich, dice que es el factor pavor. Es decir, claro, que al tener tantas informaciones contradictorias y ninguna verificadas, claro, pues nos vemos llenos de amenazas. totalmente. Por eso te digo que entre informar y el reality, yo hubiera Claro, entendido que, por supuesto, que vaya la ministra de Sanidad, que vaya todo el mundo a Canarias, muy bien. Pero estar ahí como si fueran a salir la selección española después de haber quedado campeona del mundo de fútbol, no es posible. esto No es es posible. No nos hace cierto. bien, no le hace bien a nadie. El más inconsciente dice, o sea, otra vez nos echan para casa. Y ellos ahí, les va a hacer caso Claro, su padre. Y otro que claro. dice, bueno, bueno, Ya no salgo. pues voy a pedir la compra por teléfono. Y sí, 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 como ya tengo todo, que la dejen en la puerta, que yo luego ya la lavo. Y Carmen, dices, yo de ya he tenido verdad, pacientes que en estas 2 semanas me han pedido que venían presencial, que si podía volver a ser online por si acaso. claro. ¿Y qué Y dices cuando te hacen pacientes que esta tenían ya pregunta? cerradas las vacaciones en un crucero, que últimamente era lo no va más, y lo han anulado. Claro. ¿Y qué le dices a la persona que te pide el online por este motivo? Porque es Le curioso, dices, ¿no? Fíjate, claro, si tú dices no, a lo mejor se te descuelga. Pero claro, si claro. dices que sí, Sí, y estás refuerzas el reforzando, pánico. claro, claro, Pues exacto, dices, exacto, vamos a ver si nos tomamos las cosas en serio y no solo para la foto. claro, Y vamos a claro, ver si informamos sin melodrama, pero sin banalidad. claro. Sin banalidad. Es verdad que estos pacientes pues ya tenían una carga en sí de predisposición al paranoidismo y tal, pero como tú bien dices, les hace reflexionar y dices, hombre, de momento no somos costa. Es decir, donde yo vivo en el Escorial, costa no hay. No, Madrid Y yo, tampoco, ¿eh? No hemos llegado claro, al mar, no hemos llegado. Vaya, vaya, aquí no hay playa, pues es verdad. Y, efectivamente. y tampoco he estado en Canarias, pues no sé cuándo iré, pero desde luego no he estado en Canarias. Eso les tranquiliza un poco, pero dice, ¿y tú sabes de dónde vienen todos los pacientes? Digo, hombre, pues no les pido esa ficha técnica, Claro, pero ni con buscan, quién se han relacionado anoche. Tampoco le claro. pido esa afiliación. Es que ese es otro punto que quería tratar contigo, Carmen, las cifras. Es decir, 3 muertos, no sé cuántos de riesgo, y de esos de riesgo hay unos que ya son asintomáticos y que no han dado positivo, pero pueden dar. Y otros, los que se han bajado en Santa Elena, en la isla que está perdida en el medio del Atlántico Sur,
eso se les ha perdido la pista. Y claro, te ponen el acento, lo mismo que tú has dicho el ejemplo de la Dana. Y habría que rastrear, ¿no? tracear y la noticia se ceba ahí. Claro, Claro, ese paciente tuyo y mío dice, ¿y si han aparecido en la consulta de Pilar o de Carmen uno de esos perdidos de Santa Elena? pues sí. ¿O puedo Bueno, pensar? o cualquiera que haya tenido contacto con ellos. Es que por eso digo que es importante informar, pero es importante no hacer de esto un melodrama. Si esto no tiene una característica de pandemia, no puede abrir todos los telediarios. Puede Claro, ser la segunda noticia, a lo mejor no la primera. esto es lo que yo pensaba, Carmen. Pero Entonces, claro, en esa guerra por tenemos más audiencia, entonces dices, vamos a ver un poco si somos capaces de razonar, ¿vale? Y en ese razonamiento tenemos que tener en cuenta quién nos puede escuchar. esto Que, es, que esto es. niños, que adultos, que personas mayores, si están solas o acompañadas, O en una residencia que tienen constantemente la televisión puesta. por ejemplo, ¿no? Y que tuvieron muy mala Los que suerte, tuvieron. ¿vale? Claro, claro. Entonces te digo, vamos a ver si somos un poco capaces de ganar la batalla del terror, Esto es. Esto es central lo que estás diciendo, Carmen, ¿eh? porque era La el batalla, propósito de este programa. claro, la batalla del terror. Entonces hoy parece que nosotros hablamos de un tema de actualidad, pero nosotros hablamos de lo de siempre, Mm, del poder que tiene el miedo de paralización o de huida frenética. mm, Y siempre va a ser con un resultado muy negativo para la persona. Esto es. Esto es. Ahora ya hoy que he oído una entrevista con los de la OMS, entonces ya claro, va a haber las vacunas y entonces ahora será la guerra contra la vacuna Ujú, mm, o el fervor de la vacuna. exacto, exacto, Vamos a exacto. ver, Pero es politización eso de es, lo objetivo, de lo que no puede ser politizado. Es eso que se ha es, politizado el teatro, los toros, el todo, festival de Eurovisión, todo. todo. Claro, ahí también el ciudadano se descuelga y ya se descuelga y no pasa a la red pública, ¿no? Que Claro, era importante el decir, oye, soy ciudadano y tengo unas convicciones, tengo un derecho a la información y a la formación. Entonces no me puedes tratar como mero objeto para manipularme en claro, base eso, a unas estadísticas, a un voto o a un poder. Fíjate claro. que hemos pasado de prensa absolutamente amarilla. Hemos pasado de unos juicios que eran chuscos a unas noticias sensacionalistas y en ese carrusel de emociones hemos pasado de la ira y el asco al miedo. Claro. Carmen, esto Y hemos es pasado preocupante. de planteamientos políticos a simplemente ideologización, Bueno, ¿vale? Y si hablamos de virus, no podemos hablar de ideología. claro, claro. Y esto Porque el es así. virus es Nos guste, objetivo, es cierto. claro, nos guste o no nos guste. Pero claro, como todo tiene ese sesgo, ojo que la salud mental es de lo más manoseado, Totalmente, Carmen, ¿vale? totalmente. Entonces, ahora todo el mundo, perdón, ¿cómo? Cierto, cierto. Y las estadísticas las manejan como quieren. O sea, hay más ahora Claro, lo que sea, que da además igual. cosificamos rápidamente. Cuando el especialista no profundiza, bueno, es que además, queridos oyentes, tengo que decir que me regaló un libro maravilloso, mi querida Carmen, que es del doctor José Luis Marín y que se titula así, lo pueden ustedes anotar o no, libres. La salud mental no existe, la salud sí. Viene a decir esto que está diciendo Carmen, es que ahora las cifras parece que se disparan. Pues siempre Sí, ha habido sí. depresiones Sí, y siempre ha habido cuando la niños más realidad, desatentos. claro, cuando Claro, la realidad es que como estamos
dejando sin contenido las palabras, y estoy en una radio, ¿eh? Exacto. Es decir, no me olvido del contexto en el que estoy. Pero si las Claro. palabras dejan de tener sentido, entonces lo que vamos a hacer es ciencia ficción. Claro. Pero vamos, que hay escritores enormes de ciencia ficción. No hace falta que hagamos más. Y seguro que salen otro puñado de 15 o 20 que en los próximos 5, 15, 30, 40 años van a hacer cosas fantásticas. Vamos a ser un poco prudentes y dejar que cada uno haga lo suyo. Zapatero a tus zapatos. Efectivamente, efectivamente. Es que ahora ves, yo no sabía que había tal cantidad de virólogos y de especialistas y de expertos, porque en distintos canales tenían un pool de 3, 5, 7, entonces estaban compartiendo los virólogos y departiendo con un director de prensa del corazón, con un periodista que recogía información o con uno que recogía información del Madrid Club de Fútbol. Y claro, es que eso es un batiburrillo que lo que produce es incertidumbre y es Claro, rechazo. Y es lo que tú decías, conductas de huida o de temor, pero todo ello en una gama, olvidándonos de la razón, sino con una claro. explosión de Es las que llegamos al emociones. terror y o Claro, paralización, huida o ataque. No va a haber mediación racional. claro, claro. Eso sí, Ninguna. da mucha audiencia, Bueno, y sobre es lo todo, que se busca. y sobre todo, como la radicalización cada vez es más evidente, sobre todo solo hay unos que buscan la verdad, los otros no. Claro. Y claro, cuando El busco un yo experto y que el diga yo, mi el verdad, nosotros y el ellos. Claro, claro, claro. pues resulta que, bueno, Ese sí es más experto y ese sí dice la verdad. claro, claro. Claro. Y, Y y además, esto cuando es, les ves las entrevistas, el hombre o la mujer intenta ser objetivo y digo, esto no está resultando. Y efectivamente, el entrevistador le pone palabras y le distuerce el contenido para que al final el mensaje que quede sea el del propio entrevistador y la línea editorial del medio, no de lo que ha dicho el virólogo. no, no, claro, ese es el tema, por eso digo que, vamos a ver, este es un tema importante que si nos atenemos a los datos técnicos, pues no tiene por qué ser un terror. Claro, claro, Pero claro. claro, si hablamos eso, pues a lo mejor no hablamos de qué está pasando en nuestro país, Exacto. O en cómo se nuestra están cartera, resolviendo los exacto, auténticos problemas. exacto, con nuestra juventud, con el suelo, la vivienda, todo esto. Quiero que escuchemos a Jesús Linares, que es del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, una entrevista que le hace Vox Populi y que habla del impacto psicológico del antivirus. Vamos a escucharle, Yoli, por favor, ¿nos pones? Jesús Linares y soy secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de la Psicología de Madrid. Vale. Bueno, para empezar, ¿por qué noticias y casos como los del antivirus u otras enfermedades nos recuerdan a la pandemia del COVID? Bueno, evidentemente tienen similitudes, ¿no? Cuando hemos pasado por una situación tan sumamente gravosa como la que pasamos en la pandemia, en la cual hubo mucha gente que falleció, muchos enfermos y muchas personas que han tenido pues cuestiones psicológicas asociadas, es lógico que cuando viene un virus que en principio también es invisible, es una situación amenazante y es una situación de incertidumbre, nos recuerda, ¿no? Y nos aparecen emociones y pensamientos similares. ¿Y es normal sentir esa ansiedad, aunque el riesgo a priori sea menor?
Sí, es lógico, porque al final aquí entra en juego una emoción muy concreta, que es la del miedo, que es totalmente adaptativa, pero que se trata de que nos protege, ¿no? Y entonces eso nos hace precisamente tener ese miedo, ¿para qué? Pues para cuidarnos, para seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, para buscar información. El problema aquí está cuando ese miedo se desproporcionaliza, ¿no? Y empezamos a compulsivamente consumir noticias, yendo a zonas o a espacios de información que no son los oficiales, y estamos consumiendo constantemente esa información. Eso nos genera malestar y se genera, ¿no?, ese círculo vicioso en el cual esa ansiedad me hace también esa hipervigilancia corporal, empezar a mirar pues si he tosido, si me duele un poco el pecho, si me canso, y empiezo a hacer esas asociaciones. Como tengo ansiedad, me encuentro peor, entro dentro de ese bucle, y esas son las cuestiones que suelen pasar relacionadas. ¿Y cómo se puede diferenciar en eso que hablabas entre esa prudencia o esa hipervigilancia? ¿Cómo se puede diferenciar? Yo creo que aquí tenéis un papel en cuanto a la percepción del riesgo que pueden tener la población general muy importante en los medios de comunicación. Está muy estudiado en la literatura científica y tiene que ver precisamente esa dimensión, ¿no? Evidentemente desde los medios de comunicación habría que darle un tratamiento, pero no un tratamiento de alarmante, sino un tratamiento de te informo, pero no te alarmo. Y ahí está la clara diferencia. Y puede que el COVID haya dejado ese recuerdo negativo ante estas noticias similares para siempre, o puede ser que la sociedad poco a poco lo vaya olvidando. Bueno, van a depender de los acontecimientos que sigan apareciendo. Si aparecen virus de este tipo que desgraciadamente cobran la vida de personas y nos recuerdan, y tenemos una mala gestión en torno a ello, pues seguramente se seguirá impregnando en los próximos años en ese sentido. ¿Y cómo se puede combatir ese miedo al pasado? Bueno, yo creo que aquí es muy importante todo lo que tiene que ver con una información veraz, con acudir a fuentes oficiales, y todo lo que tiene que ver con centrar un poco la cabeza en aquellas cuestiones que verdaderamente son útiles en nuestro día a día, y no centrarnos en estar constantemente buscando información en torno a ello, ¿no? Entonces, si nos centramos en aquellas cuestiones que sí podemos controlar, como hacer cuidados, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, probablemente podamos pasar esta situación y gestionar de una manera mucho más amable. Entonces, para bien o para mal, el papel de los medios es clave. Absolutamente. Y a pesar de que este fin de semana el crucero ha llegado a Tenerife, previsiblemente el traslado ha salido todo correcto, todo bien, ¿por qué sigue habiendo esa duda o esa incredulidad a lo mejor ante noticias que pueden ser positivas? Claro, yo creo que aquí hay una cuestión de incertidumbre que siempre gira en torno a este tipo de situaciones. Como en el pasado se han vivido en una situación similar en la cual ha habido informaciones que se han dicho y luego se han desmentido, incluso durante este propio gestión de esta información, de este nuevo virus, esta nueva situación que estamos viviendo con este virus, se han gestionado probablemente en algunos momentos con las informaciones contradictorias. Eso hace que aumenten las suspicacias y a la gente le cueste un poco confiar en ello, ¿no? Es una manera también de protegerse, ¿no? El miedo aquí está mediando específicamente para proteger. ¿Y cómo cree que influye tanto en las noticias positivas como en las negativas? Por ejemplo, al enterarse, las positivas ha llegado todo bien, pero también han salido que una persona en Italia y otra en Estados Unidos han resultado negativas en las PCRs. ¿Cómo crees que esas noticias positivas, por ejemplo en Barcelona, que salieron, que finalmente eran negativas, puede influir al resto de personas? Bueno, yo creo que toda la información que hable de que la situación se está gestionando correctamente y que la gente pues está volviendo a su vida normal y que están saliendo negativos en las PCRs, etcétera, pues siempre es algo positivo, ¿no? Alentador de que, desde la autoridad sanitaria se está controlando esta situación. Todas las que tengan que ver con este tipo de historias van a mejorar un poco, de alguna manera, pues ese pensamiento en torno al virus a las personas, de la población general me refiero. Y en cuanto a las negativas, con esos positivos que salen, bueno, pues eso evidentemente nos hace generar miedo en la población, y que en este tipo de conductas de comprobación, como está diciendo, de hipervigilancia, de compulsivamente mirar las noticias, etcétera, etcétera, es una manera de protegernos. El miedo está aquí teniendo una función específicamente protectora. Otra cosa es que si lo desproporcionalizamos, generamos, ¿no?, esa pescadilla que se muerde la cola a un nivel psicológico que genera mucho malestar, ¿no? Entonces, ante estas noticias negativas, ¿cómo se podría combatir? ¿Desde la propia población o los propios medios? Desde la propia población.
Bueno, yo creo que la población tendría que seguir en este sentido las recomendaciones de las autoridades sanitarias, hacer la vida normal dentro de las posibilidades que cada uno puede hacer e intentar no centrarse, ¿no?, en ese tipo de noticias y estar pendiente, ¿no?, de constantemente, ¿no?, de la evolución, sino intentar continuar con sus rutinas, etcétera, etcétera, dentro de la normalidad que a día de hoy nos permiten las autoridades sanitarias. Y cómo de importante es eso de seguir tu rutina, tu día a día, para poder un poco alejarse de las noticias de la actualidad. Bueno, es crucial, básicamente es crucial, porque si estamos centrados en un momento en el cual tenemos una situación que nos está generando malestar psicológico, como puede ser pensar que hay cierta gravedad en este virus y que puede llegar a afectarnos como población general y puede llegar a traernos, ¿no?, a situaciones que hemos pasado, pues evidentemente si te centras en ello, estás buscando constantemente información y estás dándole vueltas al tema, al final vas a generar ese malestar en ti, ¿no? Y entras en ese círculo vicioso, como te digo, de hipervigilancia incluso corporal, que si estoy tosiendo, me parece que estoy un poco cansado, o estoy subiendo la escalera y me noto un poco fatigado, será que me duele la cabeza, ¿no? Al final es como una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Identificamos esos síntomas que probablemente no tengan que ver con nada en el 99% de los casos como algo relacionado con esto, pero eso nos genera malestar y ansiedad. Esa ansiedad y esa hipervigilancia nos ayuda a continuar, ¿no?, dentro de esa rueda de hámster, ¿no?, en ese sentido, y eso pues hay que pararlo de alguna manera, y la mejor manera es elegir momentos en el día, fuentes oficiales en las que yo me voy a informar, y el resto del tiempo continuar con mis rutinas normalmente. Pues muchas gracias, secretario del Colegio de Psicólogos. Tampoco hemos descubierto el Mediterráneo, Carmen. No, sobre todo porque dice, y son ocultos. Sí, hijo, sí. Los virus no se ven al ojo. Esos son los monstruos, los que se ven al ojo. Claro, Sí, claro. efectivamente. Es que estaba, cuando lo he puesto, porque no había muchos contenidos con un cierto rigor, y sobre todo era del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, y veía que entraba en un proceso de comunicación circular, que la incertidumbre, la hipervigilancia. Bueno, sí, pero hay que explicar un poquito más, porque no es ningún juicio de valor, ¿eh? Es un análisis que los oyentes, cualquier tribuna pública, el oyente es el respetable, ¿ves? Claro. Y hay que, hay que afinar y sobre más todo, y ayudar. Hay que ir al fondo de la cuestión. Nadie busca información por su cuenta si confía. Esto es. ¿Vale? Pero claro, si das información contradictoria y te han metido mentiras a tutiplén, pues claro, luego ya eso, a saber si dice la verdad, a saber qué nos ocultan, a saber qué ha pasado, a saber... Vamos a ver. Y una buena fuente de información puede ser, en la gama de lo sanitario, pues tu médico de cabecera. Pues sí, señora. Mira por dónde, oye, tan calladitos que están. Pues sí. Doctor, esto dice, pero vamos a ver, si usted tiene un EPOC que está fumando, ¿qué me está contando usted de que la tos suya viene del virus de los Andes? Claro, o como si viene usted de correr y ahora quiere subir los 5 pisos. Pues claro, se cansa. Claro, se va a cansar, ¿no? Claro, estas cosas, es verdad, y hay que decirlo, que muchas veces somos peores nosotros cuando escuchamos interpretamos de una forma exagerada lo que se nos dice, pero vamos a poner el acento en lo que hay que ponerlo. Vamos a contar las cosas como son, vamos a dar la información, no el reality, no el melodrama de la información, y vamos a hacer caso. El gran hermano antivirus, no. Y los supervivientes del Ondius, tampoco. Claro. Las cosas emeritan un rigor. Claro. Y lo que es de teatro, pues al María Guerrero, pero lo que es del Gómez Ulla, pues es del Gómez Ulla. Claro. Y no hay más. Claro, y vamos a hacer caso al médico, al de la bata blanca. No a San Google. Calladito. Claro, no a San Google, ni a la inteligencia artificial, que responde con el sesgo que yo pregunto. Esto es. Que ya no sé cómo contarlo.
Esto es otro capítulo, pero el de dentro de 15 días vamos a proponer el que teníamos. Carmen, que se nos va el tiempo, que ha sonado el cambio de tercio y que nos tenemos que despedir hasta dentro de 15 días, no sin antes recordarles toda la parrilla de programas de programación que tiene Radio María, que es www.radiomaria.es. ¿Cómo me cuesta a mí esto? www.radiomaria.es. Y Eso es el para virus, escribirnos, el virus, no te quepa la menor duda, te afecta a la disfemia. Claro, Y se le para- va la traba. Ay, es que da gusto, es que te tengo que querer. Y para escribirnos, tanto a Carmen como a mí, que le paso los correos, que además muy amables son, de verdad, muchas gracias, es tiempodepsicología@radiomaria.es, tiempodepsicología@radiomaria.es. Carmen, el último pañuelo de a ver si salimos por la puerta grande, te lo dejo a ti. Claro, pues venga, Fíjate que he vamos. sido buena, ¿eh? No te digo las últimas palabras. No, vamos a ir a por el chotis. Ahí estamos, Claro. muy Y bien. un Nos poquito de vemos, limonada. Un poquito de ahí, nos limonada. vemos todos en la pradera o en las Vistillas. En la pradera, yo en la pradera. Ole, ole. Pues les dejo con muchísimo cariño que la Virgen siempre es el mes de mayo, no lo olviden, que la Virgen está, que hace 2 días fue la Virgen de Fátima en Cova de Iría, bajo de los cielos. Y la canción de despedida es El miedo solo quiere que lo escuches. Hasta dentro de 15 días, sean todos muy felices y que Dios me los bendiga. Cuando el miedo llega y se enreda en mi respiración, cuando noto dentro esa alerta sin explicación, no tengo que huir, no tengo que luchar, solo abrir un espacio para escuchar, porque el miedo no viene a dañarme, solo quiere contarme que algo en mí necesita mi mirar. Me quedo aquí, respiro lento, no estoy sola, estoy conmigo dentro. Pongo mi mano sobre mi pecho, le digo al miedo, puedes descansar, yo te sostengo. A veces es un eco de algo antiguo en mi interior, un recuerdo vivo que aún busca protección. Pero yo ya no soy la de aquel momento, ahora puedo darle su lugar y su tiempo. El miedo es una niña que tiembla, que solo desea saber si hoy puede encontrar refugio en mi interior. Me quedo aquí, respiro lento, no estoy sola, estoy conmigo dentro. Pongo mi mano sobre mi pecho, le digo al miedo, puedes descansar, yo te sostengo. Y si tiembla, dejo que tiemble, si me aprieta, lo dejo aflojar, sentir no es caer, sentir es... Concluye Tiempo de Psicología con Pilar Muñoz.